la función promedio va a retornar el promedio de un grupo de números o de celdas que sean seleccionadas, y también se le puede agregar algunos criterios de selección o criterios de búsqueda para que pueda retornar el promedio de ese grupo de números. Bien, para el ejemplo tengo una matriz en donde está físicamente la cantidad de vendedores, y también se está considerando lo que son sus sueldos. Y me pide, para el primer ejemplo de lo que es la función promedio, retornar el promedio de sueldos. Debo de hacer la selección a través de la fórmula de estos sueldos, esta columna de sueldos. Bien, coloco la función igual promedio, abro paréntesis, y me pide, según la sintaxis de la función, definir los números que van a ser promediados. Selecciono mis sueldos, cierro el paréntesis y le doy enter. La siguiente función relacionada al promedio.si me pide hacer un promedio según un criterio de búsqueda, y según esta sintaxis me pide que debo seleccionar el rango, luego el criterio de ese rango, y como último miembro de esa función el rango promedio, ¿no? Para el ejemplo debo sacar el promedio de la ciudad Tacna y de la ciudad Ica. Vamos a hacer el ejemplo. Coloco igual promedio.si, abro paréntesis y me dice el rango. Bien, en el rango de lo que es la ciudad Tacna selecciono mi columna de ciudad, punto y coma, el criterio. Como el criterio aquí lo tengo en esta celda, bastaría con seleccionar esa celda que tiene el criterio, punto y coma, y me dice rango promedio, que hace referencia a los números o los sueldos que quiero que sean promediados. Cierro paréntesis y le doy enter. De igual forma con lo que es ICA, ¿no? Selecciono la función igual promedio.si, abro paréntesis, me dice el rango, selecciono la ciudad que quiero que se busque ese criterio, punto y coma, y acá me indica la función que le identifique el criterio. Le coloco la ciudad de criterio, que es en este caso ICA, punto y coma, y el rango promedio, que seguiría siendo los sueldos. Y cierro con el paréntesis. Quiero darle el formato de número, aquí le doy, ¿no? Bien. El siguiente ejemplo dice de promedio.si conjunto, en donde tiene esta sintaxis que debe de ser considerada, donde me pide que le identifique el rango promedio, que va a ser los números o los sueldos que se van a promediar, el rango del criterio 1, el criterio 1 de ese primer rango, y el rango del criterio 2 y el criterio de ese rango 2, ¿no? Para el ejemplo debo de sacar el promedio del vendedor que tiene el nombre Brit y la ciudad Tacna, ¿no? Gráficamente puedo ver yo de qué sería esta selección, y lo que va a hacer esta función es identificar estos criterios, que va a ser el nombre de vendedor Brit de la ciudad Tacna, y va a estar involucrando los sueldos que correspondan a estos criterios de búsqueda. Bien, coloco aquí igual promedio.si.conjunto, abro paréntesis y me dice rango promedio. En este caso coloco todos los números que van a involucrar ese promedio, punto y coma, rango del criterio 1. Coloco la columna que corresponde a los criterios de mi primer criterio, que sería el vendedor, punto y coma, y me dice el criterio. Lo selecciono con el puntero del mouse, punto y coma, y me dice la función que le identifique el rango del criterio 2, en mi caso sería de la ciudad. Selecciono ese rango, punto y coma, y me dice el criterio 2, que sería la ciudad Tacna. Como no tengo más criterios, finalizo con el paréntesis.